existe un animal tan pequeño que podría caber en la palma de tu mano y, sin embargo, cada vez que golpea a su presa, ocurre algo que parece imposible. El agua hierve, aparece un destello de luz, se libera una onda de choque y la temperatura generada puede acercarse a la de la superficie del Sol. Todo sucede bajo el agua, sin fuego, sin electricidad, sin explosivos, solo con un golpe. Si esto hubiera aparecido en una película de ciencia ficción, probablemente pensaríamos que es una exageración. Pero ocurre todos los días, en silencio, escondido entre la arena de los arrecifes de coral, y lo más sorprendente es quién lo hace. No es un tiburón, no es una orca, ni siquiera un pulpo. Es un pequeño crustáceo que la mayoría de las personas confundiría con un camarón de colores. Un animal que mide apenas unos centímetros y que, según muchos científicos, posee uno de los movimientos más rápidos jamás registrados en el reino animal. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede una criatura tan pequeña generar una fuerza capaz de romper conchas, fracturar vidrio e incluso hacer hervir el agua durante un instante? Durante décadas, esa pregunta desconcertó a los investigadores, porque cuanto más estudiaban al camarón mantis, más parecía desafiar todo lo que creíamos saber sobre los límites del cuerpo de un animal. Y la historia apenas comienza, porque el golpe más poderoso del océano no nació de la noche a la mañana. Fue el resultado de una carrera evolutiva que comenzó hace aproximadamente 400 millones de años. Mucho antes de que existieran los dinosaurios, mucho antes de que aparecieran las aves, incluso antes de que muchas de las especies marinas actuales evolucionaran. Mientras la vida experimentaba con incontables formas de sobrevivir, un pequeño grupo de crustáceos comenzó a recorrer un camino completamente diferente al del resto. Hoy los conocemos como estomatópodos, aunque casi todo el mundo los llama simplemente camarones mantis, y ese nombre resulta engañoso, porque no son verdaderos camarones, ni tampoco están emparentados con las mantis religiosas. Su historia evolutiva tomó un rumbo completamente distinto hace cientos de millones de años. Desde entonces, cada generación fue perfeccionando una parte muy específica de su cuerpo, un apéndice que originalmente servía para manipular alimento. Con el paso del tiempo, esa estructura dejó de ser una herramienta para comer y comenzó a convertirse en un arma. Cada pequeño cambio ofrecía una ventaja, un golpe ligeramente más rápido, un impacto un poco más fuerte, un mecanismo algo más eficiente. Después de millones de años, la evolución terminó construyendo algo extraordinario, un sistema capaz de almacenar energía como si fuera un resorte comprimido. Pero todavía falta entender por qué eso resulta tan importante. Porque los músculos, por sí solos, tienen un límite, sin importar su tamaño. Existe una velocidad máxima a la que pueden contraerse, y ese límite parecía imposible de superar. Sin embargo, el camarón mantis encontró una forma de esquivarlo, no utilizando músculos más fuertes, sino dejando que los músculos hicieran otra cosa. En lugar de mover directamente el golpe, los utiliza para cargar lentamente un mecanismo interno, como quien tensa el arco antes de disparar una flecha. Durante unos instantes, toda la energía queda almacenada, y cuando finalmente se libera, ya no existe ningún músculo capaz de detenerla. Ese fue el verdadero invento de la evolución, no construir un animal más fuerte, sino construir un animal capaz de liberar toda su energía en una fracción de segundo. Pero aquí aparece otra sorpresa. No todos los camarones mantis usan esa energía de la misma manera. Con el paso del tiempo, la evolución dividió este grupo en dos estrategias completamente distintas. Dos armas, dos formas de cazar, dos soluciones para el mismo problema. Unos eligieron la precisión, los otros eligieron la destrucción absoluta. Y entender esa diferencia es el primer paso para descubrir cómo un pequeño crustáceo terminó realizando uno de los fenómenos físicos más extraordinarios de toda la naturaleza.
La primera estrategia fue la precisión, la segunda, la fuerza bruta. Aunque ambas nacieron del mismo ancestro, el paso de millones de años llevó a estos animales por caminos completamente diferentes. Los científicos los conocen como Spears y Smashers. Dos grupos, dos armas, dos maneras de resolver el mismo problema. Conseguir alimento antes que cualquier otro depredador. Los Spears eligieron la velocidad quirúrgica. Su arma terminó pareciéndose a una lanza viviente, larga, delgada, cubierta por espinas extremadamente afiladas. La utilizan para capturar peces y otros animales que pueden escapar en una fracción de segundo. La escena ocurre todos los días sobre el fondo marino. El camarón permanece completamente inmóvil dentro de su madriguera. Solo sus ojos sobresalen de la arena. Parece no estar haciendo absolutamente nada, pero en realidad está calculando cada movimiento que ocurre frente a él. Cuando una presa pasa lo suficientemente cerca, todo termina antes de que el pez entienda qué ocurrió. La lanza sale disparada, atraviesa el cuerpo de la presa, y las espinas curvas impiden cualquier posibilidad de escape. Todo sucede en un instante, tan rápido que muchas cámaras convencionales apenas registran un borrón. Es una de las emboscadas más eficientes de todo el océano. Pero, curiosamente, no fue de esa arma la que convirtió al camarón mantis en una celebridad científica, porque existe un segundo grupo mucho más extraño, los Smashers. En lugar de una lanza, desarrollaron algo completamente distinto. Un mazo, grueso, compacto, con apariencia casi inofensiva. Y precisamente ahí está el engaño. A simple vista, cuesta creer que esa pequeña estructura pueda romper una concha marina, mucho menos generar uno de los impactos más violentos del reino animal. Pero las apariencias engañan. Debajo de ese exoesqueleto se esconde uno de los mecanismos biológicos más sofisticados que la evolución haya construido. Cuando el camarón detecta una almeja, un caracol o un cangrejo, no golpea inmediatamente. Primero observa, gira la presa, la acomoda, busca cuidadosamente el punto más vulnerable, y entonces ocurre algo muy curioso. Se detiene. Durante un instante parece inmóvil, como si hubiera cambiado de opinión. Pero no está dudando, está cargando su arma. Sus músculos comienzan a contraerse lentamente, no para mover el mazo, sino para deformar una estructura elástica situada dentro de su propio cuerpo. Es exactamente el mismo principio que utiliza un arco. Cuando tensas la cuerda, la flecha todavía no se mueve. Toda la energía queda almacenada. Solo cuando sueltas la cuerda aparece la velocidad. El camarón mantis hace exactamente lo mismo. Sus músculos trabajan despacio, pero almacenan una enorme cantidad de energía. Y cuando un pequeño mecanismo libera ese seguro, toda esa energía acumulada se transforma instantáneamente en movimiento. No existe una transición gradual. No hay aceleración visible. Simplemente, el mazo desaparece. Las cámaras de ultra alta velocidad revelaron algo sorprendente. El golpe alcanza aproximadamente 31 metros por segundo. Eso equivale a más de 110 kilómetros por hora. Pero la velocidad por sí sola no cuenta toda la historia. Lo verdaderamente extraordinario es la aceleración. El mazo pasa del reposo a su velocidad máxima en un tiempo tan pequeño que experimenta aceleraciones superiores a los 100.000 metros por segundo al cuadrado. Para ponerlo en perspectiva, es una aceleración comparable a la que experimenta un proyectil al salir del cañón de un arma de fuego. Solo que aquí no hay pólvora, no hay explosivos, no hay combustión. Solo un pequeño crustáceo utilizando un mecanismo que la naturaleza perfeccionó durante cientos de millones de años. Y entonces comprendemos algo fascinante. El camarón mantis no posee los músculos más poderosos del océano. Posee algo mucho más valioso. La capacidad de liberar energía de una forma que prácticamente ningún otro animal puede igualar. Pero aún queda un misterio. Si el golpe ya era extraordinario, ¿por qué los científicos encontraron que en realidad cada ataque producía 2 impactos? El segundo no aparecía por ningún lado.
El mazo solo golpeaba una vez, y sin embargo, los instrumentos registraban un segundo pico de energía. Era como si hubiera un atacante invisible participando en cada golpe. Resolver ese enigma llevaría a uno de los descubrimientos más sorprendentes de la física, y cambiaría para siempre la forma en que entendemos el poder de este diminuto depredador. Cuando los investigadores comenzaron a medir con precisión el golpe del camarón mantis, esperaban encontrar exactamente lo que cualquiera imaginaría: un impacto, un único pico de fuerza. Después de todo, el mazo golpeaba una sola vez, pero los sensores contaban una historia completamente distinta. Cada ataque producía dos picos claramente separados. El primero tenía sentido. Era el impacto del mazo contra la concha. El segundo, no. Nadie lograba explicar de dónde provenía. Durante un tiempo, algunos pensaron que era un error de los instrumentos. Otros creyeron que la vibración del exoesqueleto estaba alterando las mediciones, pero ninguna hipótesis terminaba de encajar. La respuesta solo apareció cuando las cámaras de ultra alta velocidad fueron capaces de observar el golpe fotograma por fotograma, y lo que descubrieron parecía desafiar el sentido común. El camarón no estaba golpeando dos veces. Era el agua la que lo hacía. Todo comienza en el mismo instante en que el mazo acelera. Se mueve tan rápido que empuja violentamente el agua que tiene delante, pero al mismo tiempo deja detrás de sí una región donde la presión cae de forma abrupta, tan abrupta, que el agua deja de comportarse como un líquido. Durante una fracción de segundo, literalmente se convierte en vapor. No porque esté caliente, no porque alguien la haya hervido, sino porque la presión descendió tanto que el agua ya no pudo permanecer en estado líquido. Así nace una diminuta burbuja, un fenómeno conocido como cavitación. Es el mismo proceso que puede destruir las hélices de enormes barcos o desgastar las turbinas de centrales hidroeléctricas después de años de funcionamiento, pero el camarón mantis lo provoca deliberadamente, cada vez que golpea. Y aquí es donde la historia deja de parecer biología y comienza a parecer física extrema, porque esa burbuja apenas existe durante unas milésimas de segundo. Casi inmediatamente, la enorme presión del agua que la rodea la aplasta con una violencia extraordinaria. La burbuja implosiona, colapsa sobre sí misma y libera de golpe toda la energía que había acumulado. Ese colapso genera una onda de choque, produce un destello de luz, emite sonido y libera una cantidad de calor tan intensa que, durante un instante increíblemente breve, la temperatura en su interior puede acercarse a la de la superficie del Sol. Todo ocurre bajo el agua, en un volumen microscópico, en menos tiempo del que tarda una neurona humana en enviar una señal. Ahora el segundo pico de fuerza finalmente tenía sentido. No provenía del camarón, provenía de la explosión de la burbuja. En otras palabras, la presa recibe dos ataques. El primero es el impacto del mazo. El segundo es la implosión provocada por la propia física del agua. Y lo más sorprendente es que este segundo golpe puede seguir dañando a la presa incluso si el mazo ya comenzó a retirarse. Es como si el camarón hubiera encontrado la manera de convertir al agua en una segunda arma. Durante millones de años, este mecanismo permaneció oculto frente a los ojos de todos. Simplemente ocurría demasiado rápido para ser observado. Solo cuando la tecnología alcanzó velocidades de grabación de cientos de miles de cuadros por segundo, pudimos descubrir que la naturaleza llevaba millones de años utilizando un fenómeno físico que los ingenieros conocen muy bien, pero que jamás imaginaron encontrar dentro del cuerpo de un animal. Y cuando parecía imposible que este pequeño depredador pudiera sorprendernos aún más, los científicos dirigieron la mirada hacia otro lugar, sus ojos. Lo que encontraron allí resultó casi tan desconcertante como su golpe, porque además de poseer una de las armas más extraordinarias del planeta, el camarón mantis también ve el mundo de una forma que ningún ser humano podrá experimentar jamás. Hasta este momento, el camarón mantis ya parece un animal imposible,
construyó un mecanismo capaz de almacenar energía como un resorte. Libera uno de los golpes más rápidos registrados en la naturaleza y utiliza la propia física del agua para añadir un segundo impacto que ni siquiera necesita contacto directo. Pero cuando los científicos pensaban que ya habían descubierto todo lo extraordinario de este pequeño crustáceo, le observaron los ojos y comprendieron que apenas estaban empezando. La mayoría de los animales percibe el mundo utilizando 3 tipos de células sensibles al color. Nosotros también. Gracias a ellas distinguimos millones de tonalidades. Durante mucho tiempo pensamos que esa era una de las formas más sofisticadas de visión que podía desarrollar la evolución. Hasta que apareció el camarón mantis. Sus ojos no solo son diferentes, parecen pertenecer a otro planeta. Cada ojo puede moverse de forma completamente independiente. Mientras uno observa hacia un lado, el otro puede mirar en una dirección totalmente distinta. Es como si un ser humano pudiera vigilar 2 habitaciones diferentes al mismo tiempo. Pero eso es solo el principio. En la parte central de cada ojo existe una banda especializada formada por filas de receptores que analizan la luz de maneras que nuestro cerebro jamás ha experimentado. Durante años se afirmó que el camarón mantis poseía hasta 16 tipos de receptores de color, frente a los 3 del ser humano. Aquello parecía convertirlo en el animal con la visión más compleja del planeta. Sin embargo, los estudios posteriores revelaron algo todavía más interesante. El camarón mantis no necesariamente ve más colores que nosotros. Lo que hace es procesar la información de una forma completamente distinta. En lugar de comparar señales complejas dentro del cerebro, muchas de las decisiones parecen resolverse directamente en el propio ojo. Es un sistema increíblemente rápido, una solución evolutiva distinta para resolver el mismo problema. Y esa diferencia despertó el interés de ingenieros, físicos y médicos, porque comprender cómo este animal detecta ciertas propiedades de la luz podría ayudar a desarrollar sensores ópticos mucho más eficientes. Algunas investigaciones incluso han explorado aplicaciones inspiradas en su sistema visual para mejorar tecnologías de imagen médica y métodos de detección de tejidos, demostrando una vez más que la naturaleza suele encontrar soluciones que la ingeniería apenas comienza a comprender. Y quizá esa sea la verdadera historia del camarón mantis. No es simplemente el animal con el golpe más rápido, ni el que posee un sistema visual extraordinario. Es la prueba de que la evolución puede resolver un mismo problema de maneras que jamás imaginaríamos. Mientras nosotros diseñamos máquinas cada vez más complejas para romper materiales resistentes, la naturaleza ya había construido un martillo casi perfecto hace 400 millones de años. Mientras desarrollamos nuevos sensores para mejorar la medicina, un pequeño crustáceo ya utilizaba principios ópticos que todavía seguimos estudiando. Todo ello escondido bajo unos centímetros de arena, en arrecifes que millones de personas visitan cada año sin sospechar lo que ocurre bajo sus pies. Al principio de este documental nos hicimos una pregunta: ¿cómo puede un animal tan pequeño generar una explosión con temperaturas cercanas a la superficie del Sol? Ahora conocemos la respuesta. No se trata de fuerza, se trata de ingeniería. De millones de años de evolución perfeccionando un mecanismo hasta llevarlo al límite de lo físicamente posible. Y quizá esa sea la lección más importante. Los mayores avances de la naturaleza rara vez son los más grandes o los más visibles. A veces permanecen ocultos dentro de una criatura del tamaño de un dedo, esperando a que alguien haga la pregunta correcta. Porque cuando la ciencia observa con suficiente atención, descubre que incluso el animal más pequeño puede cambiar nuestra forma de entender el mundo. Y si esta historia te sorprendió, espera a descubrir la siguiente, porque en los océanos aún existen criaturas capaces de desafiar todo lo que creemos saber sobre la vida, la física y la evolución.